Nosotros construimos el reino de Dios. Es decir, construir canciones. Hermanos y hermanas, lo han entendido completamente. Podemos recordar cuando al principio Dios eligió a los israelitas. Él dijo, si realmente guardan mi pacto y guardan mis enseñanzas, serán entre todos los pueblos. Mi pueblo serán entre todos los pueblos. Mi pueblo me pertenecerán como un reino de sacerdotes y una nación santa. En ese momento Dios, a los israelitas, les habló así. Si los israelitas guardaban el pacto de Dios, entonces, los israelitas serían entre todos los pueblos, una nación santa, una posesión exclusiva de Dios, el pueblo que pertenece a Dios. Entonces el Padre, por esta razón, le dio a Moisés las 2 tablas del pacto. Así que ellos construyeron el arca del pacto. Y ante el arca del pacto había un altar de oro y un altar de sacrificios, para servir a Dios. Con esto ellos servían a Dios. Entonces, el hacer un pacto significaba tener el tabernáculo donde Dios guardaba el arca. Y también los sacrificios ofrecidos a Dios en el altar de sacrificios y el altar de oro. Y también el candelabro de oro, la mesa de oro. Estas cosas fueron por el pacto. Entonces hoy decimos que el Padre Celestial hace un pacto con nosotros, para hacernos entre todos los pueblos, su pueblo. Entonces este pacto, ¿qué es? ¿Qué pacto hizo el Padre Celestial? Entendemos que su pacto es su espíritu, el espíritu del Padre y del Señor. Entonces, ¿cómo podemos el Padre y el Señor darnos su pacto y darnos la vida del Padre y del Señor? ¿A nosotros, el Padre y el Señor, qué quieren obtener de nosotros? Así como en la antigüedad, Dios dio su pacto a Israel, para obtener de Israel el servicio del altar de oro y del altar de sacrificios. Y también el servicio del candelabro de oro y de la mesa de oro. Este servicio es obtener de Israel el servicio de los sacrificios que los israelitas ofrecían a Jehová. Ellos en ese tiempo ofrecían ovejas y bueyes como sacrificio, ofrendas de grano como sacrificio, y también incienso como sacrificio, ofrecido a Dios. Ellos obtuvieron, de esta manera, el Padre Celestial, de entre los israelitas, hizo el pacto, y obtuvo el servicio de los israelitas. Entonces hoy decimos que Jehová Dios, con la espiritual nación de Israel hace un pacto. ¿Qué obtiene el Padre de nosotros? Para demostrar que nos hemos convertido en el pueblo de Dios, de una palabra del Padre, una palabra que enseñó al hermano Heber. Entendemos lo que el Padre quiere obtener de nosotros. El pacto del Padre está con nosotros. El Padre dijo, somos un reino de alabanza. El Padre quiere de entre nosotros recibir alabanza de nuestras bocas. Jehová Dios quiere de entre los israelitas recibir alabanza como servicio, recibir cantos, recibir alabanza como sacrificio, ofrecido a Jehová. Este es nuestro Padre Celestial Jehová, que del reino de Israel quiere recibir alabanza, y por eso estableció el reino de Israel. Pensamos, ¿porque el Padre estableció una nación para nosotros? ¿Fue por qué razón? ¿Fue sin motivo? No, el Padre Celestial hizo un pacto con nosotros, estableció una nación para nosotros, haciendo que fuéramos una nación, el reino espiritual de Israel, para ser una gran nación. Entonces, a las naciones y pueblos, fuera del reino de Israel, nos ayudó a destruirlos, y nos llevará a la Jerusalén celestial. Así, en el futuro, viviremos en la nueva tierra, por los siglos de los siglos. Este es el pacto del Padre Celestial, para que seamos su propio pueblo. Entonces, dado que solo hay un Dios, su pueblo son únicamente los israelitas, los gentiles, no pertenecen al pueblo de Dios. En el nuevo pacto, el Israel espiritual es el pueblo de Dios. Quien no crea en Israel, no siga a Israel, para alabar a Jehová, no es del pueblo de Israel. El Padre, de entre nosotros, desea recibir alabanza. Por eso decimos que la siguiente construcción del templo ya no es como antes. El templo que construimos antes se terminó, pero al adorar, nos dimos cuenta de que Dios no recibió mucha gloria, el Señor tampoco obtuvo gran gloria, pero ahora, el templo que construimos, el templo que se está construyendo, hermanos y hermanas, vemos que las letras de las canciones también son mucho mejores que antes. Después, el hermano Heber, hermanos y hermanas,
Después de que se las entregaran, y se organizara la revisión, el hermano Heber las modificó personalmente. Una canción, la modificación de cada canción, tal como, porque el hermano Heber, al crear y traducir la Biblia, obtuvo una hermosa experiencia. En ese momento, su espíritu estaba en mucha paz, sin ser perturbado por nada del exterior, y nada podía perturbarlo, porque en el espíritu del hermano Heber solo estaba Dios, trabajando arduamente cada día, en la obra de traducción. A veces, al cotejar durante la traducción las palabras de la Biblia, miraba la computadora, y luego la Biblia, buscando una y otra vez, consultando información, buscando esto, buscando una y otra vez, cotejando varias versiones, para confirmar el significado de las palabras de la Biblia. En aquel momento, hasta el punto de que se me nubló la vista, con la vista nublada. Al mirar, ya se me nublaba la vista, así que incluso, no veía claro por la vista nublada. Después de media hora, la vista empezó a mejorar gradualmente. A veces, estaba sentado en la silla todo el tiempo, y luego enfrente había una computadora portátil, traduciendo constantemente, traduciendo y traduciendo, y se arruinaron, creo que unas 3 computadoras. En el proceso de traducir la Biblia, se arruinaron, tantas como 3 computadoras, pero en aquel tiempo, las computadoras eran todas de segunda mano, no como las de ahora, este tipo de buenas computadoras, todas eran de fabricación nacional, de segunda mano. El hermano Rehoboth también le regaló al hermano Heber una computadora, que luego también fue arruinada por el hermano Heber. Una o dos, ya lo olvidé. Esto es para hacernos entender que durante ese periodo, concentrado, trabajando con mucho enfoque, lo maravilloso es que, una vez, por haber estado sentado demasiado tiempo, sentado y sentado todo el tiempo, durante ese tiempo, siempre estaba sentado en esta silla, me sentaba desde la mañana, y luego, no había casi nada para comer, solo de manera casual, comía un poco de comida, y luego, seguía trabajando constantemente, todo el día, más de 10 horas de trabajo de traducción. Una vez, perseverando de esta manera, me di cuenta de que en ese periodo, adelgacé mucho. Ahora estoy mucho más gordo. En ese periodo estaba extremadamente delgado. Así que los de los muslos, estos músculos, me dolían muchísimo. Una vez, tenía que ir al baño. Cuando fui al baño, al llegar al baño, ya no podía mantenerme en pie. Por más que intentaba pararme, tampoco podía sostenerme. Y me caí en el baño. Una vez, tenía que salir a recoger la ropa, traerla, para cambiarme. Al recoger la ropa, al usar el palo para colgar la ropa, me di cuenta de que realmente no podía sostenerme en pie, y me caí, haciendo que el pulgar de la mano izquierda o derecha, se apoyara contra el suelo, y luego me dolió, parece que por 1 o 2 meses. Al recordar aquellos días, ¿cuál fue la razón? Porque estaba traduciendo con mucha concentración. Aparte de traducir, no había nada más que hacer. En ese tiempo, solo me concentraba en hacer el ministerio de traducción. En aquel momento, el hermano Rehoboth también ayudaba al hermano Heber. Él hizo una cosa, copió personalmente la Biblia traducida por el hermano Heber. Parece que el Nuevo Testamento, excepto por unos pocos libros, que eran relativamente pocos, de esos escritos, aparte de esos pocos libros, copió todo el Nuevo Testamento. Lo que copió en ese momento, estaba muy ordenado. Parece haber copiado un cuaderno, o 2 cuadernos, copiado todo de manera muy prolija. Es muy maravilloso. Y debido a esto, el ministerio de traducción de la Biblia, sin darse cuenta, inesperadamente, se completó la traducción, y al ser exiliados, una vez en el exilio, no se imaginaron que tendrían que usar la Biblia traducida por el hermano Heber para pastorear a los hermanos y hermanas. El hermano Heber, cuando estaba traduciendo, se propuso la meta, diciendo que una vez que esta Biblia estuviera traducida, en el futuro serviría para pastorear bien a los hijos de Heber. En ese momento, el hermano Heber estaba convencido de que tendría muchos hijos. Él consideraba que los que son salvos son todos hijos de Heber, pero no sabía que él era el padre de la patria. Pero en su corazón pensaba, para alimentar bien a muchos hijos. Eso era lo que pensaba. Inesperadamente, esto se cumplió, haciendo que nosotros, un grupo de hijos, gracias a la traducción, tuviéramos la verdad con precisión. Ya no hay doctrinas erróneas de la religión mezcladas en la Biblia, ni tampoco esa confusión de no tener claro quién es Dios. Ese pensamiento vago y confuso. Además, es muy claro. Lo que es, y lo que no es, no es. Cada punto de vista es muy evidente, muy claro, permitiendo que un grupo de hijos, en el camino de conocer a Dios, encontraran quién es Dios. Es el Padre Celestial Yahvé. Entonces, al Padre Celestial Yahvé, debemos aferrarnos firmemente, creer en el Señor Jesús, amar al Señor con nuestra vida, recibir el Espíritu del Padre Celestial, y así recibir a Dios. Y debido a esta traducción, ahora entendemos que el hombre debe recibir el Espíritu Santo, nacer de nuevo para ser salvo. Si uno no nace de nuevo,
No es salvo. Estas verdades nosotros las hemos comprendido por completo. Así que nosotros en el pasado, por el hermano Heber, gracias a la traducción, la verdad se volvió precisa. Ahora nosotros, gracias a la edificación del templo, la alabanza se ha vuelto precisa. Hace no mucho tiempo, la hermana Ola tuvo un sueño. En el sueño, soñó con el hermano Heber, y también con muchos hermanos y hermanas, muchos nobles, personas distinguidas del mundo. Hay muchos en el mundo, celebridades distinguidas y cosas así. Ellos también vienen juntos a alabar a Dios. Está en el cielo, allí en el mar de vidrio. Alabar a Dios. Está en el cielo, allí en el mar de vidrio. El hermano Sibo guía a los hermanos y hermanas a alabar a Dios. Entonces la hermana Aura, en su sueño, vio a un personaje muy famoso. Este personaje, llamado Denziki. Esta hermana, ella parece ser una hermana de Taiwán, llamada Denziki. Esta hermana, ella siempre, en sus canciones, todas tienen alabanzas a Dios, canciones de alabanza al Señor. Esta hermana, llamada Denziki. Antes, la hermana Aura, escuchaba desde pequeña las canciones de la hermana Denziki, pero en el sueño, la hermana Denziki también alababa junto a nosotros, pero la hermana Denziki estaba muy avergonzada, porque sus canciones, no había ninguna que pudiera usarse para ofrecer a Dios. Ella misma le dijo a la hermana Aura que en el sueño sus canciones no se podían ofrecer a Dios, así que ella solo podía, con nosotros, cantar el cántico de Moisés y del Cordero. Esto animó a la hermana Aura a saber que el cántico de Moisés y del Cordero proviene de Dios. Entonces, ¿por qué se dice que debemos construir nuestras canciones de alabanza y no usar canciones religiosas? Es porque las canciones de Dios deben ser guiadas por Moisés y el Cordero. Porque Moisés y el Cordero, del Moisés del Nuevo Testamento, el hermano Sibo y nuestro Padre, el Señor Jesucristo, es el mediador del pacto. Es el Hijo de Dios. Por el Hijo de Dios, el pacto establecido. Por el Hijo de Dios, el pacto establecido. Por el Hijo de Dios, las canciones establecidas son las que agradan a Dios. Al igual que en la antigüedad, los sacrificios debían ser llevados al altar de Dios, ofrecer sacrificios en otros lugares, ofrecer sacrificios a Dios, que no sean el altar de Dios. Entonces equivale a ofrecer sacrificios a los espíritus malignos. Si otras canciones no son a través de el cántico de Moisés y del Cordero, no a través de nuestras melodías para ser establecidas, entonces no son ofrecidas a las canciones de Dios. Por lo tanto, en el sueño, las canciones de Denziki no se podían ofrecer a Jehová, el Padre Celestial, pero ella es salva, y sin duda también es honorable. Pero, ella tiene que, con nosotros, cantar el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. En la hermana Rebeca, el primer día que vino a Guangzhou, el hermano Heber y el hermano Rehoboth fueron a recibirla. Luego la llevaron al distrito de Tian. Poco antes de llegar a donde ellos vivían, allí en la aldea de Sipai, la hermana Rebeca, en el camino, no paraba de cantar. En ese tiempo, nuestras canciones eran solo unas 10, así que al poco tiempo, terminó de cantarlas. Después de terminar, ella empezó a cantar canciones religiosas de nuevo. Heber dijo: hermana, no se puede cantar eso, por favor no cantes esta canción no es nuestra canción, no se debe cantar. Entonces ella dijo: está bien, no la cantaré más, no la cantaré más. Pasado un momento, después de solo 2 o 3 minutos, volvió a tararear una canción con melodía religiosa. Entonces, Heber le dijo a Rehoboth: hermano Rehoboth, dile a la hermana Sunlan que no puede cantar. Entonces el hermano Rehoboth, con mucha tristeza, dijo: hermana Sunlan, no cantes más, no cantes más. Él, con mucha tristeza, lo dijo así. Entonces la hermana Sunlan dijo: entonces no cantaré más, no cantaré más. De ahora en adelante, no cantaré nada de eso. Después, de hecho ella, no volvió a cantar canciones religiosas. Pero ella respondía así: pero nuestras canciones son muy pocas. Nuestras canciones son muy pocas. El hermano Heber, prometiendo solemnemente, dijo: en el futuro vendrán muchas hermanas. En el futuro vendrán muchas hermanas. Eso fue en julio de 2024, cuando la hermana Rebeca llegó a Guangzhou. ¿Quién iba a pensar que, en septiembre de 2025, comenzaríamos a construir nuestras canciones? Así que ahora, tenemos suficientes canciones para cantar. Todos los días hay 24 turnos. En el futuro, las canciones que ofreceremos a Dios en un día, las canciones para Dios, en un día se ofrecerán 2,400 canciones a Dios. 24 turnos, cada turno, 100 canciones al Padre Celestial. Y cada canción ha sido sellada por el hermano Heber y confirmada para que el Padre Celestial reciba la gloria. Amén.